Esto es Semana 420, un reporte donde cada 7 días revisamos una selección de noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad, con el objetivo de aportar al entendimiento, al conocimiento, a la inteligencia humana en lo que se refiere a los temas, la gran cantidad de temas que se relacionan con la planta de cannabis sativa y sus múltiples intersecciones, sus cientos de nombres. Es la misma planta: cannabis, marihuana, cáñamo, hemp, mota, hierba, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene centenares de nombres a lo largo de la historia. En todos los tiempos debe tener más de 1000 nombres. El objetivo de este programa es aportar al entendimiento y no promover el consumo, el uso, la comercialización, el lo que tiene que ver. Aquí no se promueve nada que tenga que ver con la planta, sino que tratamos de comprender todo lo que tiene que ver con la planta. Soy Osvaldo Olivas, toda es Semana 420. Esta es la edición del 13 de junio de 2026. Estamos viviendo en este momento los primeros efectos de la reclasificación de la planta de cannabis, de la marihuana medicinal en particular en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de eso en esta edición de Semana 420. También algunos temas relacionados con la planta alrededor del mundo y una serie de postales en video relacionadas con los aspectos punitivos, prohibicionistas, la guerra contra las drogas, donde se cruza con la planta. O sea, hacer un recorrido de decomisos, incautaciones en el mundo. Pero comenzamos con la reclasificación. Primero que todo, ¿en dónde estamos hoy, 13 de junio de 2026, en lo que se refiere a la reclasificación de la planta de cannabis en Estados Unidos? En este momento, todas las plantas de cannabis que estén bajo el esquema legal de marihuana medicinal en Estados Unidos, todas las variedades de cannabis que tengan más de 0.3% de THC son marihuana. Es el nombre legal, marihuana. La planta se llama cannabis, el nombre legal es marihuana si tiene más de 0.3% de THC. Si tiene menos de 0.3% de THC se llama hemp. En español es el cáñamo. Son las variedades que no tienen grandes cantidades de intoxicantes, cannabinoides intoxicantes como el THC. Son el hemp, el cáñamo, etc. Entonces la marihuana medicinal son todas las plantas altas en THC que se producen en Estados Unidos bajo los programas de marihuana medicinal de los 40 estados, 41, donde se ha legalizado un programa de este tipo, que es el acceso al cannabis y los cannabinoides con un médico como intermediario, que hace una recomendación, y luego el paciente en este programa, en este tipo de programas, no es un consumidor, es un paciente que tiene acceso a la planta para atender alguna de sus indicaciones. Eh, Toda este cannabis, toda esta marihuana medicinal ya está reclasificada dentro de la lista 3 de sustancias controladas de la DEA. Todo lo que se produce en el mercado de uso adulto, que es legal en 24 estados, sigue estando en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA. Entonces hay una nueva división entre las compañías, entre la planta en sí mismo. La historia de la planta es división que generamos alrededor, en segmentación, en los usos, y de eso se trata este programa, tratar de ver en qué capa está la planta. Entonces está ocurriendo la reclasificación, y los primeros impactos que estamos viendo es que una compañía de marihuana, esta True Leaf Cannabis Corporation, comenzó desde el 10 de junio pasado a listar
lista en la bolsa de valores de Nueva York, en el New York Stock Exchange, ahí en Wall Street, donde están pues, una gran cantidad de compañías públicas, otras están en la Nasdaq, otras están... Esta es la primera compañía de marihuana que lista en un mercado estadounidense. Estamos viendo aquí la página oficial del NYSE. Aquí está las acciones de luz son TRLV. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto es histórico en el sentido de que ya a partir de esta semana en Estados Unidos, compañías que producen marihuana, que producen cannabis alto en THC, exclusivamente dentro del programa medicinal, que es lo que se reclasificó, la lista 1, la lista 3, están descontroladas, la DEA, pueden ser empresas públicas en Estados Unidos. Hasta antes de la reclasificación, estas compañías operaban en mercados bursátiles de Canadá. En los mercados ya eran empresas públicas, pero en los mercados canadienses. Las demás compañías multiestatales como Trulieve, que operan en los programas de marihuana medicinal y de uso adulto, la mayoría de estas empresas que son públicas siguen en Canadá. Entonces este es la primera compañía que va a ser el uplisting, le llaman, del mercado canadiense al mercado estadounidense, ahora que la planta, la que está reclasificada, la marihuana medicinal, es lo mismo que un medicamento controlado o semicontrolado. Entonces, es una semana histórica en este sentido. Una compañía de marihuana, productora de marihuana, eso se dedica. La CEO de esta compañía, Kim Rivers, fue pieza fundamental en convencer a la administración Trump 2 de reclasificar la planta. Y estos son los primeros efectos que estamos viendo de la nueva realidad en la que la marihuana medicinal, eventualmente también la de uso adulto, se va a reclasificar. El 29 de junio, dentro de unas 2 semanas, comienzan unas audiencias, unos hearings en el Departamento de Justicia para que se espera que culmine la reclasificación de toda la marihuana, o sea, la que es legal, está en la lista en los mercados de uso adulto, y también puede ocurrir esto con esas compañías que se dedican exclusivamente al uso adulto, que no lo pueden hacer hasta que se reclasifique toda la planta y su origen. Toda la marihuana que no provenga de los mercados regulados aparentemente no va a estar reclasificada. Es complicado, pero bueno, esos son los avances que en ese momento de la historia estamos en lo que se refiere a la reclasificación, que no es otra cosa que sacar a la marihuana, al cannabis de la capa prohibicionista y meterla a los mercados regulados. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Relacionado con esto, el medio Al Jazeera publicó hace 3 días un reportaje de media hora, un especial analizando esta situación de la que estoy hablando, sobre lo que está ocurriendo, que cambia con la reclasificación. Es un reporte de Al Jazeera. Al Jazeera es un medio de noticias. Aquí es donde se cruza la marihuana, el cannabis con los networks de noticias. Estamos viendo Al Jazeera en inglés. Al Jazeera es un medio financiado en gran medida por el gobierno de Qatar. Olvidemos que las grandes compañías noticiosas, Al Jazeera, la BBC, Telesur,
CNN, Fox News, RT News, France, la estructura de los medios públicos franceses, DW de Alemania, responden a los intereses de sus propios países y de los gobiernos o las corporaciones que representan. Entonces es la visión de Al Jazeera, que es un medio catarí. Sí, bárbaro, aquí dice, Al Jazeera es fundado en totalidad del gobierno catarí. Entonces publicaron un reportaje muy interesante que se llama With Restrictions is as Trump Reclassifies Medical Marijuana, y hace un recuento. También tienen a unos talking heads, especialistas, ¿no? A favor y en contra de la situación. También los talking heads, si alguien sale en la tele, es un talking head que responde a los intereses no personales, sino de ciertas organizaciones o del dinero que esté detrás de ellos. Pero sigue estando interesante el approach que le da al reportaje, por si alguien lo quiere ver, de lo que está cambiando en Estados Unidos, más o menos. Está aquí visitando, el reportaje está en yo he estado aquí, es en el dispensario. Hay un espacio de un dispensario que tiene también un café de consumo de cannabis en West Hollywood, de propiedad de Woody Harrelson, el actor, y de Bill Maher, el personaje de televisión, Talking Head de televisión. Entonces está interesante la visión de las noticias catarís en torno a lo que está ocurriendo. Invitaron a voces interesantes. Normal, la organización Normal es una de las non-profits más importantes en lo que se refiere a acciones que impulsan la legalización de la marihuana, sacarla del prohibicionismo. Entonces, si alguien tiene 30 minutos, no tiene desperdicio, pero hay que recordar que cualquier medio, Al Jazeera, CNN, BBC, los del gobierno latinoamericanos, todos responden a ciertos intereses y representan la visión de dichas corporaciones o dichos gobiernos, que es lo mismo. Al final son grupos de intereses que manejan dinero de las personas. En otras noticias, de acuerdo con un reporte del medio Green State, esto está relacionado con el HHC. Eso no tiene que ver con la reclasificación. Este es otro tema. Esta nota del 9 de junio de 2026, publicado en el medio Green State, que pertenece a la compañía de medios de Hearst Communications, fundada hace como 100 años por William Randolph Hearst, uno de los personajes clave en la prohibición de la marihuana en Estados Unidos, a través de la propaganda antimarihuana y racista antimexicanos que juntó William Randolph Hearst de la mano con una periodista, para satanizar todo lo que tenga que ver con la planta. Hoy ese grupo, que ya son sus nietos, sigue siendo una empresa familiar de medios, son sus nietos, bisnietos tal vez, tienen un medio que es muy pro cannabis. Cómo cambia la sociedad en 100 años. ¿Sabe qué pensaría William Randolph Hearst de que sus herederos estén haciendo lo contrario a él, que es él se dedicaba a impulsar el estigma en torno a la planta, y ahora hay una especie aquí de restitución, formación? Dice la nota que hay algunas demandas que están retando la reglamentación de la DEA en torno a la prohibición del HHC. Dice que la DEA recientemente
señaló que el hexahidrocannabinol o HHC es una sustancia controlada de la lista 1. Esta fue una reclasificación. ¿De qué va esto? Fue una reclasificación de un cannabinoide. Ese cannabinoide no estaba clasificado, se llama hexahidrocannabinol, HHC, es intoxicante, existe en la planta de cannabis, se le llama semisintéticos porque existe en la planta de cannabis. En algún momento de la planta de cannabis, de la existencia de la planta de cannabis, se genera el HHC, pero en muy pequeñas cantidades. Ahora, en Estados Unidos, y especialmente en otros mercados, pero en Estados Unidos especialmente, gracias a la legalización del hemp, de todas las variedades bajas en THC desde 2018, entre la extracción de cannabinoides de hemp, surgieron nuevos mercados que no solo son a partir de la extracción, extraemos CBD y lo vendemos, extraemos THC, de ese bajo THC y lo vendemos, eso ocurre, pero también se generó todo un fenómeno de transformación de cannabinoides. Entonces el CBD, el cannabidiol, que no es intoxicante para nada, si se somete a ciertos procesos industriales de transformación, o incluso ese THC también, se puede transformar en HHC. Entonces ese cannabinoide que se obtiene a través de forma sintética, pero no es sintético porque existe en la planta de alguna manera, pero el que se comercializa es sintético, es un intoxicante similar al THC. También afecta de forma intoxicante al sistema endocannabinoide, pero representa daños para la salud por la forma en la que se obtiene y la forma que se administra. Es decir, solo se puede obtener a través de esos procesos industriales que pueden llegar a ser peligrosos, y solo se administra en vapes y a través de infusiones. Entonces esto llevó a que el año pasado la ONU reclasificara el HHC como una sustancia controlada y peligrosa, y Estados Unidos está cuadrando con la regulación internacional de la Organización de las Naciones Unidas de prohibir el HHC. De hecho, todos los países que pertenecen a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud tienen que prohibir, tienen la obligación por los acuerdos internacionales en materia de salud de prohibir el hexahidrocannabinol en los próximos años. Entonces hay algunas demandas por parte de los productores de HHC. Probablemente los productores van a decir que no es peligroso, que es bueno. Hay dos versiones de la misma historia, pero aquí los hechos es que la ONU considera que es peligroso. Estados Unidos, la DEA también considera que es peligroso. Y es no tanto por el cannabinoide en sí mismo. Si fuera el cannabinoide y se extrae directamente de la flor de cannabis, como se hace con el THC, el CBG, el CBN, etcétera, sería otra historia. Pero como proviene de varias transformaciones químicas, industriales, puede representar graves o daños a la salud humana. Entonces se considera un problema de salud pública, además de que no tiene, a diferencia del THC, el CBD, el CBG, el CBN, el HHC no tiene evidencia clínica comprobada. Entonces, mientras se está abriendo el paso para algunos cannabinoides, especialmente los de origen natural, que simplemente se extraen THC, los semisintéticos, HHC y otros, están siendo prohibidos. De eso va. En otra noticia, vamos a ver esto en Las Vegas, Nevada, de acuerdo con un reporte de Fox 5 Las Vegas.
Aquí es donde se cruza el DUI, manejar bajo la influencia de sustancias y la planta. De acuerdo con este reporte, están en el Planet 13 de Las Vegas, es el dispensario más grande del mundo. En Nevada, Las Vegas, Nevada, es legal el uso adulto de este. ¿Qué está pasando aquí? En este reporte señala que este dispensario, Planet 13, que opera en Nevada, también opera en otros estados como el estado de Florida, compraron una licencia y ahora lo compraron a otra compañía que se llamaba Vidacan y ahora operan como Planet 13 también en el estado de Florida. Están en los mercados canadienses, probablemente se mudan al mercado estadounidense también bursátil. Pero bueno, están colaborando con la policía, con el Las Vegas Metropolitan Police Department, para ayudarles a detectar cuando una persona está bajo la influencia de la marihuana, el cannabis alto en THC y está al volante. Lo hicieron solicitando voluntarios. Tienen un lounge de consumo. Allí junto a su dispensario. Es un espacio muy grande ahí en Las Vegas. Y los consumidores colaboraron con la policía para que ellos aprendan a identificar cuando alguien está stone y no debería estar al volante. ¿Cómo afecta el consumo de cannabinoides, de THC en particular, y cómo cambia los reflejos, la atención, etc.? Es todo un tema el asunto de la DUI, no hay todavía un estándar de cómo identificar cuando alguien, un paciente o un consumidor, está demasiado intoxicado como para conducir. Para el alcohol sí existen números, pero no es igual. La intoxicación es distinta. Entonces aquí los polis de Las Vegas están aprendiendo cómo identificar marihuanos al volante con ayuda de marihuanos responsables que están en Planet 13, capacitándolos de cómo identificar y cuáles son los indicadores que una persona está demasiado intoxicada con THC para conducir. De eso va este reporte. Ocurrió días atrás en Las Vegas, Nevada. Planet 13. En otra noticia, esto es en otra parte del mundo, en Ucrania. Ucrania hace un par de años, con todo que está en un conflicto bélico activo contra su vecino Rusia, legalizó y formó un programa de marihuana medicinal, de cannabis medicinal, el gobierno ucraniano, que nota el calce, es uno de los, históricamente, ya no se habla de eso porque están en guerra, pero antes de la guerra era conocido como uno de los gobiernos más corruptos del mundo, más que el de México todavía. Entonces, en los niveles de corrupción, hay tablas que señalan. Entonces, con todo y que es un gobierno en guerra, con todo y que es un gobierno que se caracteriza por su inestabilidad y corrupción, aunque ahora está una especie de dictadura de facto, ¿no? Porque pues, está el mismo presidente desde hace mucho, durante toda la guerra, lograron abrir los primeros productos de cannabis medicinal en Ucrania, de acuerdo con este reporte del Ministerio de Salud de Ucrania. Esta es la página oficial del Ministerio de Salud de Ucrania.
señala: el 11 de junio en Vinnytsia, no me sé los nombres en ucraniano ni en ruso, por primera vez en la historia de Ucrania, 3 personas pudieron comprar medicinas hechas a partir de cannabis medicinal con una prescripción, una receta electrónica. Continúa el reporte del Ministerio de Salud de Ucrania. Una paciente con esclerosis múltiple y 2 veteranos que sufren de dolor neuropático crónico, así como de dolor fantasma de la extremidad, después de la amputación. Ellos fueron los 3 primeros en recibir el cannabis medicinal. 2 veteranos de guerra y una paciente con esclerosis múltiple. Continúa el comunicado, dice que todos recibieron prescripciones electrónicas por una medicina hecha a partir de delta 9 tetrahidrocannabinol en la forma de cápsulas duras. La dosis inicial será de 5 miligramos y el médico ajustará después la terapia, hará ajustes a la terapia después. Esta es la primera aplicación práctica del mecanismo de acceso para estas medicinas después de que entró en vigor la legislación relevante y la regulación necesaria para que los procedimientos fueran implementados. ¿Qué es esto? Que a partir del 11 de junio de 2026 en Ucrania tienen ya un programa de cannabis medicinal, de marihuana medicinal. Ellos le llaman cannabis medicinal, no usan la palabra marihuana. Es 2 pastillas de 5 miligramos de THC que se están entregando a pacientes que recibieron ya previamente autorización de un médico para algunas indicaciones. Y ya está ocurriendo. Dice que la manufactura, dispensación de cannabis medicinal, sus medicinas de cannabis medicinal, puede ser llevada a cabo por negocios que tengan licencias para la producción, venta y venta al consumidor, así como importación de productos medicinales, excepto de ingredientes farmacéuticos activos, así como la licencia para actividades que incluyan droga. Ok, está hablando de los quienes están autorizados. Entonces, Ucrania haciendo historia mucho antes que otros países que no están en guerra, que no están en una situación tan problemática como la que están viviendo. Se dan el tiempo, el esfuerzo para probar y darle luz verde y hacer que ocurra un programa de acceso a los cannabinoides para quienes puedan necesitarlo y puedan resultar viéndose beneficiados de los cannabinoides para sus indicaciones. De acuerdo con los servicios estatales de Ucrania, los servicios controles de medicinas y drogas, como su FDA, aproximadamente 36 entidades públicas y 30 entidades privadas tienen licencias adecuadas entre 180 lugares en los que se realiza la práctica médica con cannabinoides. Actualmente las medicinas con cannabinoides pueden ser compradas en 6 farmacias de una entidad con licencia en Vinnytsia, son ciudades: Dnipro, Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil y Khmelnytskaya. No, verdad, desconozco la pronunciación de las ciudades ucranianas. Y dice que otras 17 farmacias se espera que se sumen a este programa de cannabis medicinal a través de pastillas de 5 miligramos de THC. Ucrania haciendo historia. Aquí vemos en este programa de
Semana 420 hemos estado revisando los cambios en Ucrania, que va avanzando poco a poco, pero avanza, a diferencia de otros países en los que los políticos dicen que está avanzando y nada ocurre. En otras noticias, ya la siguiente. Esto está interesante. Se presentó un documental que se llama The Plant. En lugar de la A tiene un asterisco. Estamos viendo aquí, esto es otra noticia, no tiene nada que ver ya con Ucrania. Estamos viendo un comunicado de prensa de una empresa que se llama Royal Queen Seeds, que venden semillas, sobre una película, un documental en el que colaboraron, que se llama The Plant, que llega a Amazon Prime Video, con una histórica entrevista final del doctor Rafael Mechulam. Este comunicado del 9 de junio de 2026 dice: ya disponible en Amazon Prime Video en España, The Plant, con un asterisco en la A, une la dirección cinematográfica de Ferran Calvet para Hike Video Films en colaboración con Royal Queen Seeds. En el centro se encuentra lo que se cree que es la última entrevista filmada del doctor Rafael Mechulam, que ofrece una poderosa exploración de la ciencia del cannabis, su historia y su estigma. Continúa el comunicado, vamos a ver el primer párrafo. The Plant es una exploración cinematográfica editorial de una de las plantas más debatidas y comprendidas científicamente. Vamos a los facts. En el centro del documental está el profesor Rafael Mechulam, el científico pionero que aisló por primera vez el THC y que más tarde ayudó a identificar el CBD, y es ampliamente reconocido como el padre de la investigación moderna sobre el cannabis real. Su aparición en The Plant se considera su última entrevista filmada y un testimonio audiovisual. Más que una contribución a la película, la presencia de Mechulam sirve como su ancla intelectual y emocional. ¿Quién es el profesor Rafael Mechulam? Ya falleció. Fue un científico, investigador, que en la década de los 60 él comenzó a hacer estudios en la universidad. Vamos a ver el tráiler del documental, que por cierto solo se puede ver en Amazon Prime Video España. Si uno quiere entrar de otro país, no se puede. Entonces habrá que ver cuál es la distribución. Pero bueno, vamos a ver el tráiler. Sale el profesor Rafael Mechulam. Production. I believe that research is important as a step. One step is not enough. 10 steps is not enough. One has to go ahead all the time. Estamos viendo el tráiler de este documental llamado The Plant. Luego le cambiaron el nombre a The Plant con un asterisco, parece. Está disponible en Amazon Prime Video España solamente. A ver si lo pueden poner en otras partes del mundo, o que no tengan que estar los consumidores de video, tengan que usar triquiñuelas de VPNs u otros caminos para tener que ver el contenido. También estamos viendo esta época en la que cada vez es más difícil tener acceso a contenidos porque está todo geo cercado. We always have to go to the basic needs of humanity, and that plant can fulfill them all. I do believe that the separation of us from the plant is unnatural. Entonces este es un documental que está disponible para el público en España, en Amazon Prime Video, tal vez. No tengo idea si estará disponible en otros mercados, en Amazon Prime Video después. Pero bueno, es un documental que, según el comunicado de prensa, incluye lo que habría sido la última entrevista
del profesor Mechulam, el profesor Mechulam, aquí en la imagen. Él trabajó en la Universidad Hebrea de Jerusalén y se le considera el padre de la medicina endocannabinoide, porque él descubrió básicamente las bases de lo que ahora comprendemos que es el sistema endocannabinoide, que son los cannabinoides, los receptores cannabinoides y la interacción entre ellos, que son los tres elementos que dan forma al sistema endocannabinoide, que es una red de comunicación celular que existe en nosotros los mamíferos y que totalmente se relaciona con la modulación de algunas funciones importantes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo humano, como el hambre, el dolor, el sueño y otros temas, pero es un modulador el sistema endocannabinoide, y el profesor Mechulam es una pieza fundamental por sus investigaciones en aislar cannabinoides. También su equipo eventualmente, el profesor Lumil Janus, que trabajó con él también, descubrieron los endocannabinoides, que son los cannabinoides que los humanos producimos. El THC es un fitocannabinoide que embona perfectamente en el receptor cannabinoide humano y provoca esta interacción. Pero hay un cannabinoide humano que se llama anandamida, hay más, pero la anandamida en particular es la que producimos, se le llama la molécula de la felicidad, la que producimos y que embona en el receptor, en los receptores cannabinoides, etc. Es más complejo que eso, pero bueno, el profesor Mechulam es la persona clave, fue la persona clave en la investigación de todo lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide. Él no investigaba plantas, él investigaba el asunto humano y también experimentos en ratones y ese tipo de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces presentó este documental, la planta. Ya veremos si se puede ver pronto. En otras noticias vamos a ver una serie de postales. Vamos a ver qué es esto. Tienen que ver. Led to the seizure of more than $3 million worth of drugs. Take a look. 1,800 libras de marihuana encontradas en un perro, 1,800 libras de marihuana encontradas en un cargamento. Se encontró un K9 aquí en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Carroll County traffic stop. Este es un reporte de Euronews sobre las drogas en la Unión Europea, que tiene un dato muy interesante. Es decir, que alarma por los opioides sintéticos y el cannabis de alta potencia. Estamos viendo un reporte de Euronews sobre el fentanilo, sobre las drogas, MDMA, etcétera, etcétera. New synthetic opioids are very highly potent Opioides substances. sintéticos. Just to give you some context on this, 1 gram is enough to make Aquí donde se cruza esto con la planta es en el abuso. thousands of lethal doses. So there is a very narrow margin of between use and overdose in that situation. They can rapidly emerge on the market. The situation can Ya vamos a llegar al dato que quiero abordar. severe harms, including deaths.
Secondo il rapporto dell'agenzia, la cannabis resta la droga più comunemente usata in Europa, con 24,9 milioni. Casi 25 millones de europeos dicen haber consumido cannabis en el último año. Tomando en cuenta la Unión Europea, hay solo dentro de la Unión Europea, nomás hay como 5 países: Alemania, Francia, España, Polonia. 5 países que tienen más de 30 millones de habitantes. Entonces, si hay 25 millones de consumidores de cannabis en Europa, quiere decir que hay más consumidores en toda Europa que países como pues todos los países pequeños con más de 20 millones. O sea, son alrededor de 400 millones de habitantes en la Unión Europea, tomando en cuenta los países que la conforman, y de ellos 25 millones son consumidores o pacientes de cannabis. La droga più comunemente usata in Europa, con 24,9 milioni di cittadini europei che dichiarano di averla consumata almeno una volta lo scorso anno. Ese es el dato que me pareció interesante. Casi 25 millones de europeos son consumidores de la planta. If you are held by the police and you readily accepts, yes, that I had this marijuana in my possession, and you don't dispute the fact. Estamos viendo al jefe de la policía de Barbados. Barbados recordándole al público que la marihuana sigue siendo ilegal. You are issued with a penalty ticket. You are required to pay that ticket within 30 days. The fine for that ticket is $200 Barbados currency. ¿Y cuáles son las multas si las personas sorprendidas con marihuana? 15 grams or more, you are still charged for the offense of possession of marijuana, possession with intent to supply, and having a trafficable quantity of that marijuana. So marijuana remains El illegal. procedimiento fue realizado por agentes antinarcóticos de la Policía En el Alto Paraná incautan 320 kilogramos de marihuana, Puerto Indio, distrito de según Maracaybo, al norte NPI del Alto oficial. Paraná. Según Paraguay. indicaron, tenían información del desalijo de drogas en esa zona y con conocimiento del Ministerio Público llegaron hasta el sitio. Hablan de que al menos 3 personas lograron escapar abandonando la camioneta que quedó cerrada bajo llaves. Se forzó la puerta y encontraron en su interior la droga. En total, 320 kilos. Y poco después ya escucharon ruido de embarcaciones que siendo, por lo que presumen que estaban cruzando hacia el lado brasileño, ya llevando... Entonces aquí hay toda una red de tráfico entre Paraguay y Brasil, una red de tráfico de marihuana en esa frontera entre Paraguay y Brasil. Estoy buscando otra de las noticias relacionadas con decomisos. Minutos Mega Investiga es el decomiso más grande de los últimos 25 años y uno de los golpes más duros al crimen organizado transnacional. Esto es en Chile, histórico decomiso de narco en Calama. Descubren 5 toneladas de droga. Más y nada menos. Ocultos en un camión aljibe. Mega Investiga tuvo acceso a imágenes inéditas de esta investigación histórica que terminó con la detención de una banda colombiana que incluyó un... ¿Cómo fueron los hechos? Transnacional. Y esto... Aquí hablan de un gran decomiso, 5 toneladas de droga. 130 kilos de ketamina que eran y entre grandes decomisos de droga. Dada la cantidad de droga que estaban custodiando, ellos podrían de una otra forma bien en la región que más droga
incauta en nuestro país. A la fecha ya van cerca de 40 toneladas incautadas por la Fiscalía. 40 toneladas. 40 a la fecha. Eso ¿Desde cuándo? desde enero de este año. 40 toneladas solamente en estos 6 meses. 40 toneladas. Y fíjate que el año pasado, en total, en el año... Estamos descubriendo Mega Noticias Chile, 40 toneladas han decomisado este año. En torno fácilmente a otras 100 toneladas más. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del fiscal regional. Entonces, noticias chilenas muy estigmatizadas, por cierto, con sus términos en torno a la... Brian, el Tiquito Vázquez quedó en libertad luego de ser detenido con 60 gramos de marihuana. Mientras tanto, una persona llamada el Tiquito Vázquez quedó en libertad después de haber sido detenido con 60 gramos de marihuana. La verdad no sé quién es. Colones. Él y su esposa, Hannah Gabriels, defienden el consumo de la marihuana. Así salió Brian el Tiquito Vázquez de los tribunales de Heredia, minutos antes de las 2 de la tarde de este lunes. No sé quién es, pero pues está en problemas por 60 gramos de planta. Y consumo y la mayoría consumen, todo el país consume, la gran mayoría. De hecho, hay una confusión muy grande, siento yo, a nivel personal, porque a nivel país no está... Es boxeador. La gran mayoría pensamos que si es legal fumar, que ahora se ven en las farmacias que se va a vender, que hay doctores que hacen certificados para que puedan fumar. Estamos viendo noticias, grupo Repretel. Entonces, yo no entiendo qué estaba yo haciendo mal, digamos, y ese fue el problema. La fiscalía lo investiga por los delitos de transporte de droga y legitimación de capitales, luego de que oficiales de la fuerza pública lo detuvieran en la carretera que conduce a Limón con 61 gramos de marihuana y 1.300.000 colones. Totalmente lesiones, es más, los que consumen a nivel en Estados Unidos y país saben que eso funciona, cuidado, que funciona un montón para el tema, pero igual, hablamos después, tiene cómo irse. El juzgado penal de Heredia impuso como medida cautelar la firma periódica cada 15 días. No, pues lo tienen en problemas, el boxeador, pugilista, el Tiquito, luego de que lo sorprendieron con hierba. En España, hay una banda de narcos que ocultaban marihuana entre bolsas de patatas fritas en Sevilla. Estamos viendo aquí cómo le cayó la autoridad, la policía, a un invernadero, a un centro ilegal de cultivo en Sevilla, España. Vemos ahí cómo los policías enmascarados para que la planta no los vea destruyen esta planta que es aquí es la misma que se usa como medicina, como narcótico, la misma que se está reclasificando. Solo existe una variedad, una planta de cannabis, solo es una. Todo lo demás, la separación que hacemos nosotros, llamarle marihuana, llamarle cannabis, cáñamo, hemp, es pues nuestra interpretación, nuestra relación que tenemos con la planta de cannabis desde hace miles de años. Y el objetivo de Semana 420 es tratar de comprender el estado actual de nuestra relación como sociedad, como humanos, como personas con la planta de cannabis. ¿Cuál es el estatus legal? ¿Cuál es el estatus de lo que sabemos en torno a lo que puede hacer por pacientes en el asunto medicinal? ¿Cuál es el estatus en lo que se refiere a los derechos de las personas a tener acceso a la planta? A través de esto, tratar de comprender el estatus de la situación a través de la selección de algunas noticias
relevantes en torno a la planta de cannabis en los últimos 7 días. Y a partir de esta selección tratar de ir más allá de los encabezados periodísticos y tratar de comprender de qué se tratan los temas, a ir más allá del simple headline, de ir más allá del estigma, sin irse al otro bando, porque también en el asunto de la planta de cannabis existe una escuela del pensamiento que supone que hay que promover que todo es bueno y que es inocua cuando no es así. Entonces aquí tratamos de mantener ese balance en la observación de los fenómenos relacionados con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Semana 420, cada fin de semana, en algún momento del fin de semana. El objetivo de este programa no es promover el consumo, el cultivo, la venta, la comercialización, ni siquiera la legalización, ni siquiera no hay calls to action en este canal, o sea, no se invita a que se suscriban ni nada. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero es importante compartir información que sea verificable, incluyendo por las nuevas máquinas que se encargan de verificar cualquier información que se aborda en este programa Semana 420. Es verificable periodísticamente y también es verificable por los nuevos servicios de la llamada inteligencia artificial. Soy Osvaldo Olivas para Semana 420. Muchas gracias por su atención.